Antes de empezar a hablar del saneamiento, debemos tener claro la principal obligación de un vendedor. Lo tenemos en el artículo 1231 del Código Civil, que nos dice que la obligación del vendedor es la entrega y el saneamiento de la cosa que es objeto de la venta. Después de haber tomado esto en cuenta, podemos comenzar con la explicación del saneamiento. El saneamiento es la obligación que tiene el vendedor de responder ante el comprador cuando se le prive total o parcialmente de la posesión legal, pacífica y útil de la cosa objeto del contrato. El vendedor está obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida. Ahora bien, no responderá el vendedor por aquellos defectos que fueran manifestados o estuvieran a la vista. Los defectos que, pese a no estar manifestados o a la vista, deberían ser fácilmente reconocidos por el comprador, a razón de su oficio o profesión. Como antes mencionado, vemos en el artículo 1244, que nos dice que en virtud del saneamiento a que se refiere el artículo 1231, el vendedor responderá al comprador de la posesión legal y pacífica de la cosa vendida y de los vicios o defectos ocultos que tuviera. Tenemos el saneamiento por dicción y el saneamiento por vicios ocultos. Yo les voy a explicar en qué consiste el saneamiento por dicción. Uno de los derechos más importantes que tiene el comprador frente al vendedor cuando ve que lo que ha comprado le es arrebatado por un tercero que dice ostentar sobre el bien adquirido un derecho de propiedad anterior y preferente, es el denominado saneamiento por evicción. El saneamiento por evicción es la obligación a cargo del vendedor de responder frente al comprador en el caso que tras la entrega se vea privado de la cosa comprada por sentencia firme o en virtud de un derecho anterior a la compra. De esta forma, la ley atribuye al vendedor el riesgo de que la cosa sea ajena y le imputa ese riesgo para proteger al comprador que no conoce que el vendedor no es propietario de lo que vende. Para que haya evicción en la compraventa, se precisa de la concurrencia de los siguientes requisitos: que el comprador sea privado del todo o parte de la cosa comprada a consecuencia de un derecho que intente un tercero sobre la cosa, que la privación que sufre el comprador tenga una causa anterior a la venta, que la evicción se produzca por sentencia judicial. Debemos tomar en cuenta que la evicción debe ser saneada por el vendedor, siendo esta una de sus obligaciones en el contrato de compra y venta. Así, el comprador judicialmente atacado tiene la opción de citar al vendedor y que éste tome su lugar como demandado en el juicio. En tal caso que la defensa fracase y la cosa se declare evicta, el vendedor debe devolver el precio, resarcir perjuicios y pagar todos los costos judiciales al comprador. Y también tenemos la nulidad del saneamiento por evicción, descrito en el artículo 1246 del Código Civil, que nos dice que será nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción, siempre que hubiera mala fe de su parte. Renuncia del derecho al saneamiento por el comprador. Cuando el comprador hubiere renunciado el derecho al saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea este, deberá el vendedor entregar únicamente el precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de evicción, a no ser que el comprador hubiese hecho la renuncia con conocimiento de riesgos de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias. Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este punto,
Si la evicción se ha realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor lo siguiente. 1. La restitución del precio que tuviera la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta. 2. Los frutos o rendimientos si se le hubiera condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicio. 3. Las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su caso, las del seguido por el vendedor para el saneamiento. 4. Los gastos del contrato, si los hubiera pagado el comprador. Y 5. Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato si se vendió de mala fe. Si el comprador perdiere por efecto de la evicción una parte de la cosa vendida de tal importancia con relación al todo que sin dicha parte éste no lo hubiera comprado, podrá exigir la rescisión del contrato, pero con la obligación de devolver la cosa sin más gravemenes que los que tuviese al adquirirla. Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos o más cosas conjuntamente por un precio alzado o particular para cada una de ellas, si contase claramente que el comprador no había comprado la una sin la otra. Si la finca vendida estuviera agravada, sin mencionarlo en la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse, este no la habría adquirido el comprador si lo hubiera conocido. Podrá este pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente. Durante un año a contar desde el otorgamiento de la escritura, podrá el comprador ejercitar la acción rescissoria o solicitar la indemnización. Transcurrido el año, solo podrá reclamar la indemnización dentro de un periodo igual, a contar desde el día en que haya descubierto la carga o servidumbre. La acción del saneamiento por evicción prescribe en 4 años, más por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción o si ésta no hubiera llegado a pronunciarse, desde la restitución de la cosa. Los vicios ocultos, también llamados vicios redvitorios, son en derecho los posibles defectos que puede tener una cosa que es objeto de compraventa y que no son reconocibles en el examen de la cosa en el momento de la entrega. En general, la existencia de vicios ocultos faculta al comprador para ejercer una serie de acciones contra el vendedor. Estas acciones irán dirigidas a la reclamación de la resolución del contrato o de la modificación en sus condiciones, así como el resarcimiento de daños y perjuicios. El comprador perito. En determinadas ocasiones la jurisprudencia ha considerado que la experiencia profesional del comprador puede invalidar la apreciación de un vicio oculto. Es decir, se entiende que un fallo en el motor de un coche puede no ser un vicio oculto para un mecánico, y asimismo el defecto estructural en una casa puede no ser un vicio oculto para un arquitecto. Requisitos para que cuente como un vicio oculto. Primero, que el daño sea previo a la compraventa. O sea que si el vendedor pudiera demostrar que el daño no existía antes de la reclamación, fracasará. Segundo, que el daño sea grave. Es necesario que de haberlo conocido el comprador no hubiera cerrado el negocio o hubiera negociado un precio inferior. Y por último, que el daño esté oculto. En caso de que el defecto sea fácilmente detectable, el comprador no tendrá derecho a reclamar, al menos no como un vicio oculto. Si la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios ocultos, conociéndolos el vendedor, sufrirá la pérdida y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños y perjuicios. Si no los conocía, debe solo restituir el precio y abonar los gastos del contrato que hubiere pagado el comprador. Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de la venta, y se pierde después por caso fortuito o por culpa del comprador, podrá reclamar del vendedor el precio que pagó, con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse.
Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e intereses. Se extinguirán al cabo de un año contando desde la entrega de la cosa vendida. Y tiene que ser así porque es desde ese momento en el que el comprador puede conocer de los vicios o defectos ocultos y poder ejercer el derecho del reclamo respectivo. En el caso de la venta de los animales, vendiéndose 2 o más animales juntamente, sea a un precio alzado o sea señalando a cada uno de ellos, el vicio redivitorio de cada uno dará solamente lugar a su redivisión. El saneamiento por vicios ocultos de los animales y ganados no tendrá lugar en las ventas hechas en ferias o en subastas públicas, que no basten los conocimientos periciales para su descubrimiento, y en ese caso se reputará redivitorio. Pero si el perito, por ignorancia o mala fe, deja de descubrirlo o manifestarlo, será responsable de los daños y perjuicios. La acción redivitoria que se funde en los vicios o defectos de los animales deberá interponerse dentro de 40 días, contados desde el día de la entrega al comprador, salvo que por el uso en cada localidad se hayan establecido mayores o menores plazos. Esta acción en la venta de animales solo se podrá ejercitar respecto de los vicios y defectos de los mismos que estén determinados por ley o por el uso de locales. Con respecto a la nulidad, no serán objeto de contrato de venta los ganados y animales que padezcan de enfermedades contagiosas. Cualquier contrato que se hiciere respecto de ellos será nulo. También será nulo el contrato de ventas de los ganados y animales si expresándose en el mismo contrato del servicio o uso para que se adquieran resultaren inútiles para prestarlo.